transmitir al hombre. Hay hombres que la tienen y hay quienes no la tienen. Hay quien sabe danzar excelentemente y hay quien en un escenario, perdón la grosería, parece de madera. Pero en realidad la musa es la armonía. Entonces hay una armonía musical que la tendrá tal o cual músico, tal o cual cantante. Entonces el mito de la musa vive. Ahora, si ustedes miran más atentamente la teoría de Hesíodo cuenta algo de orden anecdótico. Él dice que era un mero pastor, apacentaba un rebaño de ovejas en el monte Helicón, y que de golpe se le aparecieron las musas. Y que las musas le enseñaron un bello canto. Y que le dijeron que gracias a ese canto, él dejaba de ser gaster, digo gaster, es vientre, ¿no? De gástrico, y que si asumía el canto, se convertía en hombre. Explicándolo en la hipótesis antropológica de Hesíodo, uno es hombre solo a partir del momento en que oye la inspiración de la musa. Uno es hombre solo a partir del momento que tiene canto. Uno es hombre solo a partir del momento que escuchó la musa. Uno es hombre solo a partir del momento que tiene armonía. Si no, es un mero vientre, un mero animal. Entonces él, simple pastor, que apacentaba un rebaño en el Helicón, de golpe percibió la armonía, no es que vio las musas, percibió la armonía y gracias a la armonía advino a la categoría de hombre. Y dice que en la antropología hesiódica uno no es hombre si no tiene armonía, si no tiene inspiración musical. ¿Eso es claro? Imagínense el simple pastor, está en el monte Helicón, un muchacho con un conjunto de ovejas, los fríos del Helicón, y el único elemento que lo condiciona con la armonía, además de la armonía natural, de que el sol sale a tal hora, que se pone a tal hora, es la flauta, es el caramillo. Entonces el muchacho ejecuta la flauta y gracias a la flauta percibe una armonía de música, una armonía musical. De ahí la parucía o aparición de la musa. Y gracias a esa armonía, él supera el nivel de las ovejas. Él está por encima de la oveja, porque la oveja no puede crear la armonía musical que crea él como hombre. Entonces, en la tipología o antropología hesiódica, se es hombre a partir de la inspiración musical. Walter Otto, esta especie, por favor, de teólogo de la religión o de la filosofía griega, Walter Otto, escribió un tratado que se llama Die Musen und der göttliche Sprung des Singen und Sagen, las musas o el origen divino del canto y del decir, que hace unos años yo traduje, como mencionó recién Blanca, y lo publicó en mi país, la editorial Eudeva, y después me enteré a posteriori, sin que se me avisara y sin que en su momento me pagaran. Lo editó la editorial Ciruela, después reclamé y después me pidieron disculpas y me mandaron el cheque. En ese trabajo, Walter Otto explica lo que es la musa y lo que es el sentido musical. Y parte de algunas anécdotas contemporáneas, para que no crean que esto es una cosa meramente de 3000 años atrás. Por ejemplo, cuando Schiller, el poeta Schiller, escribió la trilogía Wallenstein, que como toda trilogía obviamente está en verso. Goethe, sorprendido, eran colegas, amigos y también rivales. Goethe le habla a Schiller y le dice, ¿cómo hizo para escribir esto? Y encima en tan poco tiempo. Respuesta de Schiller: yo no sé. Antes de escribir sentía como que una voz me lo dictara. Es decir que, de nuevo lo médico, el poeta, antes de ser poeta, es un oyente. Y él escucha una melodía. Situémonos en la condición humana de todos nosotros. El señor Mozart muere antes de cumplir 40 años. Si uno mira el registro de Mozart, ustedes verán que el opus de Mozart es enorme. Cerca de 30 sinfonías, 30 conciertos, misas. Es imposible que una persona a los 30 años pueda haber compuesto esa monstruosa cantidad de música y de una manera excelsa como lo hizo Mozart. En consecuencia, hay que pensar lo que dice Schiller.
alguien le dictaba la música a Mozart. Es lo que aparece en todas las biografías. Mozart es un daimon, es un personaje demoníaco, lo que aparece en la famosa novela y luego película sobre la vida de Salieri, el contrincante, que dice, pero este es una monstruosidad, este es un ser endemoniado. Alguien le dicta y le encarga la marcha fúnebre y en 2 o 3 días prácticamente la compone. Es decir que el gran genio no es el hombre que artificiosamente articula el poema, sino que tiene un oído agusadísimo, como el de los pitagóricos, que percibe la música de las esferas y luego lo vierte, es decir, percibe la música. Indudablemente Mozart está inscrito en una cadena de genialidad musical, donde tiene un oído hiperagudo, que percibe la armonía cósmica y la vierte al pentagrama, sin dudarlo y sin equivocarse. Yo tuve la ocasión, en la famosa biblioteca Bodmer en Suiza, en Ginebra, de ver los manuscritos de Mozart y no lo podía creer. No tenían tachaduras. Es como si alguien le dictara a uno. Es sorprendente. Es una cosa que produce una sensación de estar ante un ser tocado por los dioses, si los dioses existen, ¿no? Es decir, hacer una sinfonía y casi que no haya tachaduras. Es decir, la música viene adentro. Beethoven, ahí mismo en la canción Bodmer, de dos sonatas, los originales, casi no hay tachaduras. Y además era sordo. Cosas que escapan al lenguaje ordinario de todos nosotros. Entonces uno vuelve a lo médico, y vuelvo al primer verso, peleados argiteos. Es decir que el poeta, antes de ser poeta, es un escucha. Él escucha esa voz divina, esa música, eso que está flotando en las auras, y en consecuencia uno podría decir que la primera cultura griega es lo que los griegos llamaron una cultura ex auditu, es decir, una cultura que entró desde el oído. Poco después, cuando entra naturalmente el alfabeto y empieza a difundirse la escritura, la cultura pasa a ser la cultura ex visu, es decir, desde la vista. Esto opera, grosso modo, a partir del siglo V, siempre antes de Cristo, ¿no? Y fíjense que no en vano es el momento en que empieza el auge de la escultura y de la arquitectura. Aparecen Policletos, Scopas, Mirón, Praxíteles, Íctinos. Entonces hay como un auge, es como si de golpe se obnubilara el oído para dar preeminencia a lo visual. Y no en vano aparece en un momento de la historia, están los grandes historiadores. Y ahí aparece Heródoto que dice, yo soy testigo ocular, y utiliza esa tautología, esa repetición, testigo de ojo, testigo de lo mismo de mis propios ojos, como quien dice. Es decir, hay como un giro, hay un cambio, y eso produce una revolución dentro del pensamiento griego, porque el hecho de que de golpe aparezca la escritura, en realidad, no es meramente pasar de un registro oral a un registro escrito, implica un cambio de la mente, los lóbulos cerebrales se desplazan, y se habla del linear, porque se escribe en línea. Linear, como dicen los ingleses, o en español lineal, ¿no? Lineal A, lineal B. Es decir, se va a la línea. Y el hecho de tener ahora el texto impreso, uno puede volver una y mil veces sobre el texto y puede trabajarlo. En consecuencia, eso hace el abandono del mito y una aproximación al logos, y entra lo racional y entra la filosofía. Es decir que la incorporación de la escritura alfabética para Grecia no fue meramente la transcripción de un texto oral, sino que eso implicó naturalmente una reflexión y un cambio de mente notabilísimo, y de algún modo posibilitó el logos y toda una conciencia de orden racional. Esto no es solamente una cosa que pasó hace 25 siglos, sino que es algo que hoy vivimos nosotros, porque hoy día se escribe y se trabaja en pantalla. Entonces la gente joven, la gente que anda a los 20 y pico de años, trabaja en pantalla y se maneja electrónicamente, con la iPad, etc. Los que pertenecemos a nuestra generación todavía nos mantenemos más en el papel. Ya sé, yo escribo en pantalla y leo en pantalla, pero no es lo mismo, porque la pantalla tiene una cantidad enorme de problemas. La pixelación, la velocidad, hay una cantidad de desplazamientos que no permiten la fijación que permite el texto en papel impreso. Por ejemplo, yo corrijo un texto mío en pantalla, vuelvo a corregirlo, creo que está bien, y cuando llego al papel, pesco cosas que en pantalla no pescaba. Entonces, significa que aún hoy estamos asistiendo a una mutación
que seguramente va a tener cambios de orden mental. Es un poco lo que predijo Marshall McLuhan cuando habló de la galaxia Gutenberg, ¿se acuerdan? Es decir, a partir del momento que Gutenberg inventa la imprenta de tipos móviles e inventa en el siglo XV una tinta que permite escribir de los dos lados, evidentemente a partir de ese momento la humanidad cambió. Entonces Marshall McLuhan dice, hubo una galaxia Cadmo que implicó el aprendimiento del alfabeto. Hubo una galaxia Gutenberg que se dio a partir del momento de la imprenta de tipos móviles. Y hay una galaxia nueva, que se la llama hoy la galaxia McLuhan, en homenaje a él, que tiene que ver con la escritura en pantalla. Es decir, asistimos y somos partícipes de una revolución de la que no tenemos conciencia. Pero es indudable que 2 o 3 siglos más adelante se va a mirar hacia atrás y se va a ver que ha habido una mutación. No meramente en lo formal, sino en el cambio sustancial, en la esencia. Cosa que los griegos se dieron cuenta en su momento, y ahí fue cuando Platón, en el famoso diálogo Fedro, cuenta el encuentro entre Tamuz y Teus, el emperador sabio y el dios. Entonces está el emperador sabio en Egipto, Tamuz, y cae a visitar al dios Teus o Tot, se lo llama de las dos maneras, y le ofrece un montón de elementos que ha inventado. Y le dice, inventé algo que sería hoy el astrolabio, inventé un juego que sería el ajedrez probablemente, y varias cosas. Dice, inventé esto, que es un alfabeto, que es para la memoria, dice, para la memosine. Y el rey sabio le dice, no, dice, yo este invento no lo puedo comprar, porque esto es exactamente lo contrario, porque a partir del momento en que la gente tenga esta especie de ayuda a memoria, a partir del momento que la gente tenga estas letras sueltas para aprender a memorizar, nadie va a memorizar. En lugar de servir a la memoria, la memosine va a servir a la anamnesis, va a servir a lo contrario, va a perjudicar la memoria, y no se lo hace. Entonces ahí aparece el tema de Platón, que niega la escritura, y Platón está absolutamente en contra de la escritura. Primera cuestión, dice, lo escrito implica que nadie va a memorizar y va a perder la capacidad de la memoria y va a perder el vínculo con Mnemosine, que no es solamente el vínculo mitológico con la diosa, es el vínculo con la memoria musical, con la pérdida de inspiración. Segundo, puede ser que el que lee el texto lo tergiverse. Tercero, puede incluso ir en contra del que lo escribió. Es decir, que la escritura, dice Platón, es perniciosa desde el lado del pensamiento. Por otra parte, según Platón, que era pitagórico, la enseñanza, la verdadera enseñanza, no es de orden escrito, sino es de orden oral. Es decir, en la tradición pitagórica, la enseñanza pasa del maestro al discípulo y pasa de forma auditiva, es acusmática, lo cual significa que no debe haber papel, se prescinde del papiro, del pergamino. Está la famosa anécdota del maestro pitagórico, donde el alumno le dice, ¿no podrías repetirme lo que dijiste ayer? Porque lo escribí en unas cuartillas que he perdido. Respuesta del pitagórico, está el problema, le dijo, tendría que haberlo escrito en el alma y no en el papiro. Si las hubieras escrito en el alma, no las habrías perdido y las tendrías impresas. Entonces, hay toda una polémica con el tema de la escritura. Para el que le interese eso, el tema está tocado en Platón en el Fedro. Ahí aparece el tema de la escritura. La historia de Tamuz y el tema de Teus. Pero como ustedes son sutiles, van a preguntar acá, si Platón está en contra de la escritura, ¿por qué diablo escribió tanto diálogo? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué respuesta le daría? Que Platón escribe diálogos, que son sucedáneos de la conversación. El diálogo es como una conversación. Entonces habría que, primero, tener en cuenta una función de orden pragmática. El diálogo es sucedáneo de la conversación. Segunda cuestión, Platón, tras el fracaso político, la muerte atroz de Sócrates, decide hacer un homenaje a Sócrates. Toda la obra platónica es un homenaje al maestro. En consecuencia, para eso él se ve la necesidad de escribirlo, para que quede como testimonio. Y la tercera cuestión es la cuestión que pasa en alguno de nosotros. Cuando uno anímicamente está mal o cuando alguien tiene algún pequeño desequilibrio de orden emocional, recurre al médico o al psicólogo. Yo en mi familia tengo médicos y psicólogos. Y si he visto alguna mente más desordenada,
que la de los psicólogos. Entonces en Platón pasa la misma paradoja, ¿no? Platón amonesta en favor de abandonar la escritura, pero él cae en el vicio de la escritura. Entonces, habría que tener en cuenta que en Grecia misma, en el siglo IV antes de nuestra era, una gran polémica, fundamentalmente a partir de los pitagóricos, sobre la tensión entre el escribir y el no escribir. Si a ustedes les interesa ese tema, hay dos libros bellísimos, en mi opinión. Uno es el de una mujer, que es Frances Yates. ¿Lo conocen este libro? Uno de los libros más bellos que he leído. The Art of Memory, Frances Yates. El arte de la memoria, en versión española, editada en Madrid por la editorial Taurus. Bueno, esta mujer hace una exégesis de todas las técnicas mnemotécnicas, desde las primitivas técnicas griegas a las que después tendríamos en Cicerón con el de Oratore y con el Orator, en Quintiliano y después con la famosa exhortación ad Heredium, que es el otro gran tratado de mnemotecnia del mundo antiguo. Es decir, que Frances Yates escribe El arte de la memoria, una obra bellísima. Difícil de conseguir, pues se agotó, pero parece consigue. Y en sentido opuesto a Frances Yates está la obra que escribió recientemente Harald Weyrich. Harald Weyrich, y el libro se llama Leteo, arte y ciencia de qué? Del olvido. Está también traducido y publicado en Madrid por una editorial tan buena como cara que Ciruela. Porque leteo es el río de la muerte. Para nosotros letal es lo infernal, lo mortuorio. Entonces está el tema del olvido, porque morir, nos vamos a morir todos. Pero si tras la muerte de nosotros no hay memoria, ni hay alguien que nos recuerda, esa es la muerte definitiva. Entonces, lo que trata de estudiar el profesor Harald Weyrich es exactamente lo contrario de lo que plantea Frances Yates. Es decir, hacer el uso y el desuso del olvido. Para lo cual, como ustedes quizás se imaginen, él toma en polémica la segunda consideración intempestiva de Nietzsche. Porque Nietzsche habla de la historia y dice que hay tres tipos de historia: la historia monumental, la historia anticuaria y la historia crítica. Y hace la exégesis de las tres. Y dice: la historia monumental y la anticuaria son innecesarias. ¿Para qué diablo voy a estudiar la pedrería china si total voy a la enciclopedia y la enciclopedia me muestra perfectamente la historia de la pedrería china? O probablemente la gente diría Google, ahí tendría todo. Entonces esa historia es innecesaria porque es como una carga, es un lastre que impide pensar. Entonces, según Nietzsche, la historia monumental y la anticuaria son cosas que atentan contra el historiador. Lo que hay que destacar es la historia crítica. Es decir, el historiador que somete la historia a juicio, incluso la condena, y hace la crisis, es decir, la evolución y el juicio crítico de la historia. Desgraciadamente Nietzsche siempre está mal interpretado y la gente cree que Nietzsche está en contra de la historia. No, para nada. Está en contra de la historia monumental, que es como un fardo, es un lastre que nos impide pensar. Está en favor de la historia crítica. Entonces, a partir de la reflexión nietzscheana de la segunda consideración intempestiva, a 1708 y pico, en ese momento Harald Weyrich toma esa idea y trata de ver la necesidad del olvido. Porque en el mundo moderno, por ejemplo en mi país, que ha habido tantos desaparecidos, hay una larga polémica si hay que olvidar o no olvidar. Y eso genera una enorme disidencia, polémica, cuestión. Porque hay olvidos necesarios y hay olvidos innecesarios. Hay ciertas cosas que uno no debe olvidar, otras por supuesto que sí. Si yo voy al supermercado no gasto la memoria, en un papelito en otro, Coca-Cola, vino, pan. Pero en cambio hay hechos fundamentales, por ejemplo el nacimiento de un ser querido, la muerte de un padre. Esos hechos uno no los olvida, los tiene grabados en el alma. En consecuencia hay distinciones de memoria, hay memorias de orden afectiva, intelectuales. Y todo esto tiene que ver con la musa, y ahora vamos a entrar en Orfeo. De manera que el tema de la musa, el tema del mnemocine, que escribió la
madre de las musas, el tema de la memoria, es un tema clave. Y si uno mira una línea filosófica griega o filosófico-teológica, uno entraría primero en el dionicismo, después del dionicismo pasa al orfismo, del orfismo se pasa al pitagorismo, y ahí está incardinado justamente todo el tema de la música. En la psicología pitagórica, para los pitagóricos, había seres hipersensibilizados, hipersensibles, que tenían una capacidad mnemónica fabulosa y una capacidad auditiva fuera de lo normal, como puede haber sido la de Mozart o la de Schiller cuando escribió el Wallenstein, que estos seres percibían música que no percibe el común de los seres. En lenguaje simple, los astros giran siempre. El girar de un coche produce ruido, el girar de una bicicleta produce ruido. Por mucha más razón, un astro producirá ruido, obviamente. Y el ruido del astro tiene que ser un ruido armónico, porque si los astros no siguieran con armonía, el universo se caería al vacío. Pero los astros siempre giran con una periodicidad rítmica, armónica, que implica que eso debe dar una música armónica. Y en consecuencia, esa música, que los pitagóricos llamaban la música de las esferas, es una música musical. Los dos últimos planetas, Urano y Plutón, no existían en esa época, no habían sido descubiertos, así que había un sistema séptuple. Por eso la lira órfica tiene 7 bandas, 7 cuerdas, por eso se habla de los septuagenarios, por eso la lira de Rapsoda, la primitiva, es de pentagrado, de lira, la otra del 7. Entonces, hay toda una armonía, por eso el 7 es un número aparentemente cabalístico, mágico en la cultura griega, porque es el número de la armonía, pero que arrancaría de esa idea musical, que después se transfirió a los 7 sabios, a los 7 jardines, a los 7 emblemas, a los 7... Bueno, millones de elementos vinculados con el 7, pero que arrancan de esa primera armonía de 7 notas, que además lo tenemos en el programa musical nuestro, las 7 notas. En consecuencia, habría una música de las esferas perceptible para ciertos espíritus hiperagudos y que en realidad esos espíritus después pueden transportarlo a cualquiera de las artes. Y ahí es donde están las musas, porque habría una música de la armonía de la danza, de la poesía, de la historia. Así que uno debería prestar una actitud muy peculiar a las musas. Ahora, Otto dice que en todo lugar donde se canta, el cantor humano, antes de elevar la voz, es un oyente. Incluso es la diosa misma la que canta en su voz. Y por este motivo, el canto y la palabra tienen un significado como solo la verdadera divinidad puede tenerlo. La musa es la manifestación del ser de las cosas. Esta manifestación es de naturaleza tal que sin el canto no se planifica la obra de creación y el mundo no estaría completo. Y Otto transcribe un famoso poema perdido, poema escrito por Píndaro, el gran poeta beocio, siglo V, que se extravió, pero cuyo contenido conocemos gracias a Arístides. Y Arístides cuenta, el poema pindárico decía que cuando Zeus hubo ordenado el cosmos, Zeus preguntó al resto de las deidades si el mundo ya estaba perfecto, y que las deidades le habrían respondido que faltaba una voz capaz de cantar la gloria de Zeus, o la gloria del orden. Y ese es el momento en que aparecen las musas. Quiere decir que en la lectura pindárica, las musas serían algo así como, no digo creación, porque la palabra creación en Grecia no funciona, no existe, es una idea judaica, ¿no? Es decir, pertenece al Antiguo Testamento. Para el griego el mundo es increado, existió desde siempre. Así que habría que desterrar la palabra creación en la cultura griega. Zeus había puesto en funcionamiento una potencia, que son las musas, o la musa, o la música, para cantar la gloria de ese orden. Entonces, la música sublima la existencia. La música es un plus, algo más. Fíjense que el famoso poeta Novalis, en un poema muy conocido, dice: Das bleibt aber stiften die Dichter. Sin embargo, lo que permanece lo fundan los poetas. Quiere decir que si no habría poeta, no habría fundación. Todo se perdería.
¿Qué sería del mundo romano si no hubiera estado Virgilio y si no hubiera estado Horacio? No sabríamos nada de Augusto. Si la gloria de Augusto, sí, tiene alguna gloria, ahora se cumple el milenario, y es por Virgilio y por Horacio. ¿Qué sería de los mitos griegos si no tuviéramos a mano los poemas, por ejemplo, las obras de Sófocles? Es decir, que la poesía corona la existencia, le da un plus, una sobrevida. En la tradición oriental, hace un momentito hablamos de la indología por uno de los presentes, en la tradición oriental, lo matérico, lo corpórico, tiene el inconveniente de ser un lastre e impide la elevación del alma. Entonces, en el mundo del Oriente, muerta la persona, la creman, y la creman tantas veces como sea necesaria para que se produzca la liberación definitiva y la persona se eterice, se convierte en polvo cósmico y se haga éter. En Grecia pasaba otra cosa. La persona era sepultada o cremada, según la cultura, pero luego se recogían los restos y se escribía algo sobre el lugar de entierro, un epítafos, un epitafio. 3, 4 palabras. Porque la muerte nos va a venir a todos, pero si tras la muerte hay olvido, esa es la muerte definitiva. Entonces la idea de los dioses que le sugieren a Zeus que establezca algo y él establece la musa, es para que la musa corone y plenifique la existencia. Si no está la alabanza, es como si la cosa no existiera. La alabanza crea lo que Adorno llamaría el aura, ¿no? Es decir, la separa y la transporta a un campo de genialidad, de monumentalidad. El mingitorio de Duchamp en un baño es algo sucio, etc. Pero puesto en un museo, como recordarán, es una obra de arte. Es decir, el ambiente le da un aura. No sé si todavía da un aura venir a dar una charla con Sapo. Yo en mi facultad doy clases de saco y corbata. Otros colegas, por supuesto que no. Yo no los critico, cada cual es libre de hacer lo que quiere, un acto de la libertad. Pero me da la sensación de que se va produciendo una secularización de todas las cosas. Todo da igual, ¿no? Todo está todo mezclado. No sé, son puntos de vista. Por ejemplo, Otto insiste en que esta potencia de lo musical se da en el canto de los animales, donde el canto se basta a sí mismo. No desea servir a otra finalidad más que al canto mismo. Y Otto señala el caso de la alondra. La alondra sube en la columna de aire a un punto elevadísimo donde ninguna otra alondra le escucha. Y recién cuando está ahí arriba es cuando la alondra canta. Entonces la pregunta de Otto es, ¿para qué canta la alondra? Canta para planificar su existencia. El canto es la coronación de su existencia. Lo transporto a un ejemplo pedestre que me tocó vivir cuando muchacho, cuando chico. Yo vivía en Buenos Aires, mi tío vivía en Córdoba, a 600 kilómetros de distancia. Entonces mi abuela le hablaba al hijo, que estaba a 600 kilómetros. Era una época en que no había conversaciones electrónicas, ni telefonía sin hilos, etc. Entonces la comunicación a veces se cortaba. Entonces mi abuela insistía, señorita, a la telefonista, usted me cortó, no señora, yo no le corté, no, pero me cortó, bueno, yo quiero establecer la comunicación con tal número. Entonces mi abuela hablaba con el hijo, con mi tío. ¿Qué era la conversación de mi abuela? Pero vos sabés que te estaba hablando y la telefonista me cortó y se cortó. Y es larga distancia y la mamá de cara. Si ustedes se ríen, yo me reía también, me imaginaba. Y yo pensaba, pucha, mi abuela, ¿qué son? La comunicación vale cara y no le dice nada, son todas pavadas. Pero después con el tiempo me di cuenta, ¿qué es lo que dice Otto? El lenguaje no es para comunicarse. Lo de comunicación es cuestión secundaria, ancilar. Mi abuela lo que quería hacer era transmitirle al hijo la vibración humana. Yo soy tu madre, yo estoy viva, yo estoy aquí y yo quiero escuchar tu voz. No me importa lo que yo diga, lo que importa es tu voz. No sé si soy claro. Esa es la magia. Yo tengo por ahí un cassette grabadito, humilde, donde hablan mis padres. Mis padres están muertos hace años. Pero de vez en cuando me emociona escuchar. Hace un tiempo murió un cuñado mío, a quien quería mucho, y todavía mi hermana no ha borrado del teléfono memoria, no ha borrado la voz de él. Entonces yo hablo
Dice, habla con la casa de fulano de tal, déjenme, y escucha la voz y no me parece que está vivo. Uno es hombre solo a partir del momento en que escuchó la musa. Uno es hombre solo a partir del momento en que tiene armonía. Si no, es un mero vientre, un mero animal. Entonces él, simple pastor, que apacentaba un rebaño en el Helicón, de golpe percibió la armonía, no es que vio las musas, percibió la armonía y gracias a la armonía advino a la categoría de hombre. Y dice que en la antropología hesiódica uno no es hombre si no tiene armonía, si no tiene inspiración musical. ¿Eso es claro? Está la armonía musical que crea él como hombre. Entonces en la tipología o antropología hesiódica se es hombre a partir de la inspiración musical. Walter Otto, esta especie, por favor, de teólogo de la religión o de la filosofía griega, Walter Otto, escribió un tratado que se llama Die Musen und der göttliche Sprung des Singen und Sagen, las musas o el origen divino del canto y del decir. Y que las musas le enseñaron un bello canto. Y que le dijeron que gracias a ese canto, él dejaba de ser gaster, digo gaster es vientre, ¿no? De gástrico, y que si asumía el canto, se convertía en hombre. Explicándolo en la hipótesis antropológica de Hesíodo, uno es hombre solo a partir del momento en que oye la inspiración de la musa. Uno es hombre solo a partir del momento que tiene canto. Transmitir al hombre. Hay hombres que la tienen y hay quienes no la tienen. Hay quien sabe danzar excelentemente y hay quien en un escenario, perdón la grosería, parece de madera. Pero en realidad la musa es la armonía. Entonces hay una armonía musical que la tendrá tal o cual músico, tal o cual cantante. Entonces el mito de la musa vive. Ahora, si ustedes miran más atentamente la teoría de Hesíodo, Hesíodo cuenta algo de orden anecdótico. Él dice que era un mero pastor, apacentaba un rebaño de ovejas en el monte Helicón, y que de golpe se le aparecieron las musas. Imagínense el simple pastor, está en el monte Helicón, un muchacho con un conjunto de ovejas, los fríos del Helicón, y el único elemento que lo condiciona con la armonía, además de la armonía natural, de que el sol sale a tal hora, que se pone a tal hora, es la flauta, es el caramillo. Entonces el muchacho ejecuta la flauta y gracias a la flauta percibe una armonía de música, una armonía musical. De ahí la parucía o aparición de las musas. Y gracias a esa armonía él supera el nivel de las ovejas, él está por encima de la oveja, porque la oveja no puede crear